Nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga grande y maravillosamente en este día. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos da de poder reunirnos un día más en la presencia de Dios, un día más en un mismo sentir y un mismo pensar para poder estudiar la palabra de Dios y recibir de parte de Dios el oportuno consejo de su palabra. Gracias damos al Señor, amados míos y amadas mías, en el lugar donde usted se encuentre. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por el enorme privilegio que tenemos de reunirnos y estudiar su santa palabra y recibir la palabra oportuna para nuestra necesidad. Así que en el lugar donde nos esté viendo, Dios me lo bendiga. Bienvenido a la transmisión. Los que están sintonizándonos fuera del país, Dios me los bendiga, que Jehová los bendiga y los guarde, proteja y bendiga a sus familiares. Dios les bendiga grande y poderosamente. Un saludo muy especial a todos los miembros de la iglesia Nuevo Edén, que estamos juntos en la presencia de Dios para estudiar su santa palabra. El tema de hoy, hermanos vecinos, dicen ustedes en cualquier parte del país que nos están sintonizando, ¿cuál es el tema de hoy? Pues usted que está listo ahí con su libreta y su lápiz, el tema de hoy se titula La luz de Dios proyecta liberación del pecado. La luz de Dios proyecta liberación del pecado. La luz de Dios proyecta liberación del pecado. Y el texto se encuentra en 1 de Juan capítulo 1, los versículos del 5 al 10, amados hermanos. Capítulo 1, versículos del 5 al 10 en nuestras escrituras. Lo leemos para la gloria del Padre, lo leemos para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo, y a su letra nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero miren lo que dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que Dios añada bendición sobre bendición en su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a tomarnos espiritualmente de la mano usted y yo. Vamos a orar. Ore usted por mi familia. Yo voy a estar orando por su familia. Ore usted por nosotros y nosotros por ustedes y por todos sus proyectos y sus metas. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio maravilloso que tenemos, mi Dios eterno, de acercarnos delante de tu presencia, Señor, con un corazón sincero, Padre Santo, con un corazón necesitado de tu presencia, mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros, Dios, que te glorifiques en la familia de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi Dios eterno, mi Dios amado, que tu gracia, tu favor y tu misericordia llene nuestras vidas, Padre Santo, ministre nuestras vidas, Señor mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi Dios eterno, mi Dios amado, toma el control total y absoluto, Señor eterno, de nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo, ministranos con tu Espíritu Santo, úngenos con tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tus manos nos depositamos, en tus manos depositamos nuestros familiares, en tus manos deposito la vida de cada uno de ellos, en tus manos deposito sus familias, en tus manos, Padre mío, deposito sus metas, sus proyectos, sus anhelos, sus sueños, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Danos fortaleza física, mental y espiritual, Padre Santo, para marchar firmes hacia adelante en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted que se viene añadiendo en este instante,
Dios me lo bendiga. Qué privilegio maravilloso el que tenemos de poder contar con usted. Gracias al Señor. Gracias al Señor y a su divina providencia que ha provisto estos medios para que con un teléfono en su mano podamos recibir la palabra de Dios, podamos sentir la presencia de Dios y podamos conectarnos espiritualmente con nuestro Padre Celestial. El tema de hoy, usted que se viene conectando en este instante, el tema de hoy se titula La luz de Dios proyecta liberación del pecado. La luz de Dios proyecta liberación del pecado. La luz de Dios proyecta liberación del pecado. Y el texto se encuentra en 1 de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10. Se lo voy a leer para que vea usted lo que dice la palabra de Dios. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero miren lo que dice el versículo 9 y el 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros vemos esta palabra y vemos al escritor, es el apóstol Juan. El apóstol Juan escribe su primera carta a la iglesia de la misma forma que lo hace con su evangelio. Cuando uno lee el evangelio de Juan y lee la primera carta, nos damos cuenta que comienza la escritura de la misma forma, recalcándonos que Jesucristo, el verbo de Dios, el verbo de vida, es eterno. Que Dios vino a la tierra como hombre, que él, Juan, el que está escribiendo, fue un testigo personal de la vida de Jesús y que Jesucristo es el único que ofrece luz y vida en esta tierra. Como testigo del ministerio de Jesús, el apóstol Juan estaba en condiciones para poder enseñar la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el apóstol Juan, amado hermano y amada hermana, claramente nos muestra que la luz de Dios proyecta liberación sobre el pecado. O sea, decir, la luz de Dios es como un faro que proyecta liberación sobre el pecado. Y también nos enseña el apóstol Juan que para ser libres del pecado tenemos que conocer algunas diferencias que son evidentes entre los creyentes en Cristo y los que no lo son. Hay algunas diferencias que son evidentes entre los creyentes en Cristo y los que no lo son. La pregunta aquí sería, ¿cuáles son esas diferencias, hermano pastor? Bueno, ahora las veremos. En el nombre de Jesús, mantenga toda la reverencia posible para que reciba la palabra implantada. La primera diferencia entre los creyentes en Cristo y los que no lo son es entre la luz y las tinieblas. Esa es la primera diferencia que Juan nos pone aquí en este texto. Hay una diferencia enorme entre la luz y las tinieblas. El versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una pregunta: ¿cuáles son las diferencias naturales que hay entre la luz y las tinieblas? ¿Cuáles son las diferencias naturales que existen entre la luz y las tinieblas? Pues hermano, una de las diferencias naturales que existe entre la luz y las tinieblas es que la luz representa lo que es bueno. La luz representa lo que es puro. La luz representa lo que es verdadero. La luz representa lo que es confiable. Las tinieblas representan el pecado, representan lo malo, representan lo perverso. Esas son las diferencias. Las diferencias naturales son que la luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero y lo confiable. Pero las tinieblas representan el pecado, las cosas malas y lo perverso. Por esa razón hay una enorme diferencia entre los hijos de Dios, entre los hijos de luz y los que no lo son. Ahora veamos cuáles son las diferencias espirituales
entre la luz y las tinieblas. Cuando nosotros decimos Dios es luz, cuando el apóstol escribe Dios es luz, significa que Dios es perfectamente santo, lleno de majestad, lleno de gloria. Y significa que solamente Él, que es perfectamente santo, lleno de majestad y lleno de gloria, puede sacarnos de las tinieblas del pecado. ¿Por qué? Porque la luz también se relaciona con la verdad. La luz se relaciona con la verdad, con lo santo, con lo que es sagrado. Y la luz expone todo lo que es o existe. Si nosotros apagamos las luces, no se ve absolutamente nada y parece que no hubiese nada. Pero al encender la luz refleja todo lo que es y todo lo que existe, sea bueno o sea malo. Pero en las tinieblas, lo bueno y lo perverso parece que fueran iguales, porque como no se ven, mientras que en la luz es fácil notar la diferencia. Eso es la diferencia espiritual que hay entre la luz y las tinieblas. Ahora, ya vimos diferencias naturales, ya vimos diferencias espirituales entre la luz y las tinieblas. Ahora una pregunta más. ¿Cuáles son las diferencias lógicas que hay entre la luz y las tinieblas? Bueno, así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, porque es imposible, un dormitorio en tinieblas al encender la luz, las tinieblas retroceden inmediatamente. Entonces, así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. Es imposible. Es imposible que las tinieblas permanezcan cuando usted enciende la luz. Pues, hermano mío, la lógica también nos dice que el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo como el que servimos. Entonces, si nosotros queremos tener una relación con Dios, debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminoso. Debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminoso y rendirnos total y absolutamente a la presencia y a la misericordia de Dios. Aleluya. Número 2. Si la primera diferencia que Juan nos muestra es la diferencia entre luz y tinieblas, la segunda diferencia que usted y yo debemos conocer es entre la verdad y la mentira. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, usted léalo, usted tiene su Biblia abierta ahí. En el versículo 8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí Juan confronta las afirmaciones de muchos falsos maestros que ya existían en ese tiempo. Estos falsos maestros afirmaban que ellos no necesitaban reconciliarse con Dios, porque ellos no tenían pecado, pues eran cristianos. Estos falsos maestros afirmaban que podemos tener comunión con Dios y seguir viviendo en tinieblas. Una vez salvo, para siempre salvo. Eso afirmaban estos falsos maestros. Los falsos maestros pensaban que el cuerpo era malo o que no tenía valor. Estos eran los hedonitas, llamados hedonitas. El hedonismo es una doctrina moral, entre comillas, que establece la satisfacción del cuerpo como el fin superior y como el fundamento de la vida. Y el principal objetivo de los hedonitas, del hedonismo, consiste en la búsqueda del placer simple y natural, asociándolo con el bien para poder evitar el dolor. Ellos promulgaban que disfrutando el placer no se peca, aunque sea contrario a la palabra de Dios, porque como ya habían aceptado a Cristo, ellos podían vivir como les dé la gana. Los falsos maestros presentaban estos dos extremos de conducta. Insistían en negar los deseos del cuerpo mediante una disciplina estricta, pero también estaba el otro extremo. Aprobaban la satisfacción de la lujuria física como con el cuerpo, aún después, hermanos míos, ellos decían, si de todas maneras decían, el cuerpo va a ser destruido y nosotros ya aceptamos a Jesús, vamos a ser salvos. Entonces, usted tiene que, ellos enseñaban, usted tiene que elegir o una disciplina estricta o darle placer al cuerpo, si de todas maneras el cuerpo al morir va a desaparecer. Claro, todo el mundo, hermano, aceptaba la segunda opinión. Porque por eso es que surgió la frase famosa, comamos y bebamos, que de todas maneras mañana moriremos.
Mientras que el apóstol Pablo escribía diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por todo. Aquí Juan, en este pasaje de Primera de Juan, lo que nos está exponiendo es el error de llamarse cristiano y seguir viviendo en tinieblas e inmoralidad. Es hipocresía afirmar que somos de Dios y al mismo tiempo vivir como se nos antoja. Eso es hipocresía. Cristo dijo que Él mismo pondría al descubierto y juzgará toda simulación, cualesquiera que sea. ¿Dónde lo dijo, hermano Recinos? Dice usted, en Lucas capítulo 12. Usted puede leerlo del versículo 1 en adelante. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Jesús dice esas cosas. No podemos amar a Dios y estar coqueteando con el pecado al mismo tiempo. Juan escribe en el capítulo 2, en el versículo 1 de esta misma epístola, diciendo, hijitos míos, estas cosas se las escribo para que ustedes no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué nos está mostrando Juan aquí? Nos está dando a conocer nuestra fragilidad, que somos frágiles, pero que Jesucristo está como nuestro abogado, pero tenemos que acudir a Él cuando tendemos a flaquear. Si una persona está en pecado y creyendo que por ser cristiano ya está salvo, porque es una vez salvo, salvo para siempre salvo, hermano, tenga mucho cuidado, porque el apóstol Juan dice, si alguno dice que no peca, miente. Pero pastor, la Biblia dice que tenemos abogados, pero un abogado puede ser muy bueno, pero si usted no lo busca, jamás le dará la solución. No solución, hay que buscarlo. Y Jesucristo está como nuestro abogado para que lo busquemos. Entonces vemos la diferencia que existe entre la luz y las tinieblas, y entre la verdad y la mentira. Número 3. La tercera diferencia que hay es entre la comunión y la separación. Vea lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y mire lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros. La diferencia, amados míos, entre la comunión y la separación se da en cuanto a la provisión que Dios nos ha otorgado. ¿Cuál provisión, hermanos Recinos? Dios ha dado testimonio de la pecaminosidad del mundo, pero ha proveído el sacrificio que es eficaz y es suficiente para cancelar el pecado. Por esa razón es que la luz de Dios proyecta libertad del pecado. El sacrificio de Cristo es necesario en todas las épocas. Fue necesario, es necesario y será necesario para que podamos ser perdonados de nuestro pecado. También, hermano, Dios da testimonio mostrando la pecaminosidad que hay aún en los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no somos perfectos. Si Dios no mostrara eso, no nos pediría que confiesemos nuestros pecados, pero nos pide que confesemos nuestros pecados y que recurramos por fe a la sangre del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, si tenemos comunión con Dios, debemos mantener inmaculado nuestro testimonio ante Dios y ante los demás. Hay una diferencia más entre la comunión y la separación, y eso se da en la hermandad. Juan escribe acerca de tener comunión con otros creyentes. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen andar en luz, y no se pueden ver con su hermano en la iglesia. Están de enemigos con los hermanos. Bueno, ni siquiera se dan a conocer con sus hermanos. Hay 3 pasos que hay que seguir para lograr una comunión cristiana verdadera. El primer paso para lograr una comunión cristiana verdadera debe estar cimentada en el testimonio de la palabra de Dios. Sin esta fortaleza fundamental es imposible mantener unidad entre los creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra nos ayuda a que conversemos unos con otros y poder estudiarla unos con otros. Número 2, la comunión debe ser mutua, recíproca, y depende de cómo estemos con el Señor. Tiene que ser mutua.
Cada uno de nosotros tiene la obligación de saludarse con su hermano y de bendecir a su hermano. Y hay un tercer paso. Esa comunión debe renovarse día tras día por medio del Espíritu Santo. En el Señor no pueden haber enemistades. En el Señor no pueden haber separaciones. Jesucristo dijo, perdónense los unos a los otros para que vuestro Padre Celestial os perdone también a vosotros. Entonces la verdadera comunión combina lo social con lo espiritual. ¿Cómo lo social con lo espiritual? Porque los hermanos aprenden a convivir entre ellos. Y espiritualmente aprenden a adorar juntos. Y se logra mediante una relación viva con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una última diferencia entre la comunión y la separación se da cuando hay negación del pecado y se rechaza la necesidad de reconciliación. Muchos falsos maestros enseñaban que después de haber aceptado a Cristo el pecado ya no existía. Otros enseñaban que Dios había terminado con el pecado en la cruz del Calvario y que una vez aceptando a Cristo usted puede pecar y no necesita reconciliación. Aquí Juan ataca esta otra afirmación de una enseñanza falsa. ¿Por qué? Porque algunos decían que ellos ya no tenían una naturaleza pecaminosa, ya no la tenían, que su naturaleza pecaminosa había sido eliminada cuando recibieron a Jesús y que ahora ellos ya no podían pecar. Ese es el peor engaño en sí mismo. Es peor que una mentira evidente, porque Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente y la luz no está en él, la verdad no está en él. Ellos se negaron a tomar en serio la paga del pecado. Querían que se les considerara cristianos, pero no veían la necesidad de confesar sus pecados y arrepentirse. Amados míos, recordemos que Juan, el apóstol Juan, si usted ve en su Biblia, el apóstol Juan le está escribiendo posiblemente a los creyentes de las iglesias de Asia Menor. No le está escribiendo a los mundanos, no le está escribiendo a los impíos, no le está escribiendo a la gente que no tiene a Cristo, le está escribiendo a los hermanos, les llama hijitos. O sea, lo escribe para confrontar las falsas enseñanzas sobre la comunión con Dios y los deberes que esta comunión conlleva. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos, hijitos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, Juan habla claramente que necesitamos mantener viva nuestra comunión con Dios y nuestra santificación diaria. ¿Cómo se mantiene la comunión con Dios? Cuando entramos en oración y en adoración. ¿Cómo se mantiene la santificación diaria? Cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro cuando hemos fallado. Y le decimos, Señor, perdóname, he fallado, límpiame. Inmediatamente dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y escuche, y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe por qué digo esto? La luz de Dios proyecta la libertad del pecado. Solamente la luz de Dios puede proyectar la libertad del pecado. ¿Qué podemos decir para concluir en este día? Hoy hemos visto que la luz de Dios proyecta libertad del pecado y hemos conocido las diferencias entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la comunión y la separación. Mis amados, Jesucristo es el sacrificio expiatorio perfecto por nuestros pecados. Él puede presentarse delante de Dios como nuestro mediador. No nos confiemos como los maestros antiguos, que Juan por eso le escribe a la iglesia, porque muchos maestros estaban metiendo falsas doctrinas, que no había necesidad, que una vez aceptado a Jesús, había que darle placer al cuerpo, porque de todas maneras comamos y bebamos que mañana moriremos y nuestra alma ya está salva. Hermanos,
Tengamos fe. Dios tiene el control de todo. Mantengamos nuestra fe viva. ¿Cómo se mantiene la fe viva? Sumergidos en la presencia de Dios, rendidos a los pies del Cordero. Su mano poderosa está para protegernos. ¿Por qué? Porque la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo satisfizo la ira de Dios por el pecado. La sangre vertida en la cruz pagó la pena por todos los pecados. Y entonces tenemos a un mediador que está delante de Dios como nuestro abogado. De esa manera es que Jesucristo satisface delante de Dios los requisitos y quita el pecado cuando venimos a Él arrepentidos. ¿Qué quiero decirle para concluir? En Cristo y solamente en Cristo somos perdonados y purificados. En Cristo y solamente en Cristo la luz de Dios proyecta la liberación de nuestros pecados. Convirtámonos al Señor o reconciliémonos si sentimos que andamos mal. Reconciliémonos con Él. ¿Por qué? Porque solamente y únicamente la luz de Dios es la única que proyecta, hermanos míos, libertad total y absoluta sobre nuestros pecados. Amén. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga el fruto de sus manos. Pongámonos a cuentas con el Señor, porque estamos para grandes cosas. Oremos. Y si usted dice, pastor, yo deseara reconciliarme con el Señor, hágalo. Hágalo ahí donde está. Si usted siente que le ha fallado a Dios, hoy confiesa sus pecados y ríndase a los pies del Cordero, que estamos para grandes cosas. Dígale, Padre eterno, vengo delante de ti, de tu santa presencia. He escuchado tu voz a través de tu santa palabra y me doy cuenta que cada día estoy necesitado de ti. Rindo mi vida total y absolutamente a los pies del Cordero. Te pido que perdone mis pecados, que limpies mis maldades, que borres mis rebeliones. En el nombre de Jesucristo, ayúdame a permanecer firme en tu camino, a no claudicar, a no desmayar, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, en Cristo Jesús. Te lo pido todo. Amén y amén. Quiero orar por usted, quiero orar por su vida, quiero orar por su familia. Cierre sus ojos ahí donde está. Amante Dios y Padre que estás en gloria, bendigo la vida de cada uno de ellos, bendigo a sus familias, bendigo sus proyectos, bendigo sus metas, bendigo, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús, a todos sus familiares que están lejos de ellos, a los familiares que están cerca de ellos. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que tu protección divina esté, Señor eterno, cercándolos cada día, Padre. Tus brazos de amor, mi Dios eterno, guardando sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mi Dios amado, mi Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate en sus vidas, Padre. Sabemos, Padre Santo, el tiempo que estamos viviendo. Sabemos el tiempo que estamos pasando. Pero también sabemos, mi Dios eterno, que el que esté en tus manos, nadie lo arrebatará, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Padre Santo, reprendo toda enfermedad en ellos. Reprendo toda enfermedad en ellos. Reprendo toda enfermedad en ellos. Por el poder de la sangre del Cordero. Por el poder de la sangre del Cordero. Por el poder de la palabra. Por el poder de la unción del Espíritu Santo de Dios. Sean sanos, sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciban liberación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi Dios eterno, tu presencia los abrace ahora mismo. Llénalos de tu Espíritu Santo, ministralos con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para la gloria de tu nombre, Padre mío, para la alabanza de tu nombre, para la adoración de tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios eterno, porque podemos estar confiados en tu mano, porque el que está en tu mano nadie lo arrebatará, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Usted que está sintonizándonos en este instante por Facebook y siente que hay amigos suyos,
familiares suyos que necesitan de esta palabra. Compártalas, compártala con ellos. Únicamente 2 pulsaciones. Pulse donde dice compartir con su dedo y después pulse donde dice compartir ahora, y su familia recibirá esta palabra. Hagamos algo por ellos. Tal vez no podemos predicar, tal vez no somos predicadores, pero sí podemos compartir una palabra de bendición con ellos. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga todo lo que sus manos hagan para fructificar. Que la gracia, la misericordia y el favor de Dios sea sobre su vida y sobre su familia. ¿Sabe una cosa? Si Dios lo permite, si es su santa y bendita voluntad, nos veremos pronto para seguir estudiando la palabra de Dios en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, al Señor sea la gloria.